Bien, eh, estimados hermanos y hermanas israelitas, muy buenas noches a todos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. El día de hoy vamos a abordar el tema el contrato que firmó tu alma antes de nacer. Ese es el tema. Entonces, es importante que sepas que tu alma firmó un contrato antes de ser enviado a este mundo. Así es. Es importante que tú sepas eso, y no solo que lo sepas, sino que lo asimiles como tal, y de acuerdo a este conocimiento seas capaz de vivir en la fe, y no de deambular en la fe, y no vivir una vida robótica, monótona, donde solamente es trabajo, reposo, fiesta, trabajo, reposo, fiesta, trabajo, reposo, fiesta, trabajo, reposo, fiesta, y al final has convertido o estás viviendo una fe monótona, una fe muerta, una fe mecánica. Y es algo que el Mesías siempre estuvo en contra. Cuando Jesús vino, estuvo en contra de esa fe mecánica, monótona, que era solo la parte ritual. Pero la vida en la fe, la vida espiritual, se había dejado de lado. Entonces, este tema, que es el contrato que firmó tu alma antes de nacer, si tú lo sabes, lo conoces y eres capaz de llevarlo a tu vida diaria, vas a entender el sentido de tu vida espiritual. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Para qué has venido? ¿Y qué debes hacer? Y eso, hermano, te va a dar mucha fuerza y te va a animar a seguir esta fe, ¿sí? Pero quiero que sepas que la intención de este estudio es motivarte a que tu vida espiritual tenga un sentido y no sea mecánica tu vida espiritual. ¿Sí? Muy bien, habiendo hecho esta pequeña introducción, tienes que saber que tu alma firmó un contrato antes de venir al mundo. Para ser más precisos, antes de que tu alma sea enviada a este mundo, ojo, enviada, firmó un contrato. También es importante que conozcas que se te asignó una misión importante que debes cumplir y se te está prohibido ensuciar tus vestiduras durante el desarrollo de esa misión. Dos cosas importantes. Tienes que saber que tu alma firmó un contrato con Dios antes de ser enviado a este mundo, y tienes que saber que se te ha asignado una misión muy importante que cumplir, pero se te está prohibido ensuciar tus vestiduras durante el cumplimiento de esa misión. Por ello, estimados hermanos, es importante este estudio. No es muy largo, pero creo que tiene mucho sentido. Vamos a iniciar. Vamos a citar nuestro versículo base, el texto base, y esto lo documentó uno de los discípulos más entendidos, si no el más entendido del Mesías, el discípulo más aventajado, aquel que comprendió muchas cosas y muchos secretos. Esto lo documentó el apóstol Pablo en la carta que él dirige a los Éfesos, la carta que nosotros conocemos de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Nosotros vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4, y vamos a entender lo importante de este tema. ¿Sí? ¿Qué dice en Efesios capítulo 1, versículo 4? Dice lo siguiente. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Estimados hermanos, antes de nosotros nacer, nuestra alma ya fue creada. Es más, antes de que el mundo exista, nuestra alma ya existía.
Y no solo que nuestra alma ya existía, sino que a nuestra alma se les dio o se le asignó ya una misión. Se nos dio el propósito por el cual el alma está siendo creada. Y según el versículo, es mantener la santidad y no manchar o no ensuciar nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque el versículo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el mundo exista, ya existíamos y ya teníamos una misión. ¿Y por qué sabemos que ya tenemos una misión? Porque el texto dice, para que fuésemos. El texto dice, para que fuésemos. Es decir, el propósito, el objetivo de crearte es que seas santo y sin mancha delante de él. Y el versículo dice que nuestra alma ya existía, fue creado antes de la fundación del mundo y se les asignó un propósito. Se nos asignó ese propósito. Entonces, tienes que saberlo. Tienes que asimilar esto. Tú no es que apareciste recién cuando nuestra madre nos dio a luz, sino que es un proceso. El nacimiento, mis amados hermanos, es un proceso. Es un proceso que el alma tiene que pasar para desarrollarse y cumplir su misión. El nacimiento es un proceso. Luego que nosotros ya hemos sido creados, cuando nuestra alma ya ha sido creada, Dios crea el mundo según sus planes. Dios tiene sus propios planes, que nosotros desconocemos. Entonces, Él crea el mundo. Crea el ser humano. ¿A quién? A Adán y Eva. ¿Para qué crea? Para que gobierne a la creación. Sin embargo, el ser humano se hizo muchas cuentas, desordenó la creación, la llenó de maldad y de perversión, abusando de su libre albedrío. Porque Dios dotó de libre albedrío al ser humano. En ese sentido, llegamos así hasta el día de nuestro nacimiento en un mundo desordenado. ¿Sí? Llegamos a un mundo así, que hay que rectificar, lo que Dios busca es rectificar. Entonces, Dios buscando rectificar alguna injusticia, Dios necesita que lo hagan los seres humanos. Y es ahí donde nosotros entramos. ¿Cómo? Por ejemplo, si hablamos en temas de justicia, vamos a poner el caso que en un lugar hace falta la justicia, hay mucha injusticia y no hay hombres capaces que puedan liderar y hacer justicia. Entonces Dios dice, no, necesito a alguien que baje al mundo para que, ¿no?, en razón de sus acciones pueda quizá alcanzar un puesto en la municipalidad o de repente en su distrito o en el lugar donde esté o en su iglesia, pueda liderar y pueda traer justicia en ese lugar. Pero necesita enviar a alguien. Entonces, mientras Dios está en sus planes, acá en el mundo, un hombre y una mujer deciden unirse. Y según las leyes naturales, la mujer está también en el periodo para poder concebir, justo en ese momento. Entonces, el amo del universo, el creador del cielo y la tierra, Jehová, de todas las almas existentes, según esa necesidad del momento, necesidad de alguien que traiga justicia, para rectificar la injusticia, elige a una de las almas. Te puede elegir a ti, o quizá te ha elegido a ti para eso. Elige. ¿Para qué? Para que tu alma entre al vientre de la madre que se unió esa noche. Pero antes de que entre, Dios, al elegirte, te dice lo siguiente. Te dice, debo enviarte al mundo. Tienes que cumplir con esta misión.
Y Dios te va a decir cuál es la misión. Según el ejemplo, puede ser que tienes que ejercer justicia en ese lugar. Pero Dios te va a decir todo, pero justo antes de que nazcas, Dios va a hacer que te olvides, para que tú seas capaz de encontrar esa misión. Dios va a hacer que te olvides. ¿Sí? Ahora, no solo te dice la misión, sino que también te detalla todo lo que vas a poseer. Desde quiénes van a ser tus padres, el carácter de tus padres. No solo eso, te va a decir qué color de piel vas a tener. También te va a decir qué situación económica van a tener tus padres en el lugar donde vas a nacer. El carácter de tus padres, la personalidad de tus padres, las pruebas y las tentaciones que te van a venir, los amigos y los adversarios que vas a conocer. También te va a dotar de aptitudes, de actitudes, también de errores. De todo ello Dios te lo va a dar a conocer y te lo va a explicar al detalle. Todo te lo va a hacer. Pero lo único que no te va a dotar y que va a depender de ti es hacer el bien o el mal. Eso va a estar dentro de tu libre albedrío. Todo lo demás, Dios ya lo va a determinar. Pero te va a decir, es algo para que tú vayas al mundo, estás obligado a introducirte en un cuerpo. Y ese cuerpo va a ser el medio, la herramienta que vas a usar para cumplir esa misión. Pero este cuerpo lo que va a querer es lo contrario a lo que tú deseas. El cuerpo va a querer la muerte, pero tú vas a querer la vida. Pero no hay otra forma, tienes que introducirte en un cuerpo y tienes que dominar al cuerpo. Eso Dios te explica todo, le explica a tu alma. Antes de ser enviado te detalla todo esto, te lo va a detallar. El alma sabe en qué se va a meter, sabe en qué cuerpo va a estar, sabe qué tamaño va a tener, sabe quiénes van a ser tus padres. Dios te lo detalla, cuál va a ser tu carácter, te lo va a decir todo. Pero lo que va a dejar en tu mano es hacer el bien o hacer el mal, cumplir con la misión o no cumplir. Eso no, Dios no lo va a decir, sino eso lo decides tú. ¿Sí? Entonces, una vez que Dios te dice eso, te advierte. Ojo, tienes que cumplir tu misión, pero sin manchar tus vestiduras. No las puedes manchar. Tienes que conservarlas limpias. ¿Cómo sabemos eso? Porque está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, lo siguiente. Vamos todos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dice: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Qué decía en Efesios capítulo 1 versículo 4? Nos decía que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, es decir, sin suciedad. Y aquí se nos revela en Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 que hay personas que no han ensuciado sus vestiduras y son aquellas que van a andar con vestiduras blancas porque son dignos, o sea, que han conservado su vestidura sin manchas, sin suciedad. Y eso es lo que se nos advierte a nuestra alma. Por eso en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15, Apocalipsis 16, 15, dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice, guarda sus vestiduras. Entonces, no tenemos que manchar nuestra vestidura mientras nosotros desarrollamos o cumplimos nuestra misión. Eso se nos advierte. Todo eso se nos está diciendo antes de nacer a nuestra alma. Y se nos dice aún más,
que vamos a ser juzgados según lo que hagamos con el cuerpo. Según está escrito en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Dios dice, te voy a dar un cuerpo, ese vas a ser el medio para que puedas desarrollar tu misión. Sin embargo, no ensucies tus vestiduras, no manches tus vestiduras, consérvalo limpio, porque según lo que tú hagas con el cuerpo, sea bueno o malo, vas a ser juzgado, te vas a presentar delante de un tribunal. Mis amados hermanos, todo eso Dios le está dando a conocer a nuestra alma antes de ser enviada a este mundo. Entonces, cuando Dios le presenta toda esta oferta y le dice, mira, cuando Dios le presenta todo esto y dice, te quiero enviar al mundo, y le dice qué padres va a tener, cuál va a ser su situación económica, a qué personas va a tener como amigos, a qué personas va a tener como adversarios, qué enfermedades va a padecer, cuáles son las tentaciones y las pruebas que va a pasar, todo se lo dice, todo, y también se le dice la recompensa que va a tener. Si tú cumples esto, vas a tener esto. Le dice todo. Al final de todo eso, Dios le hace una pregunta. La gran pregunta. Le dice, ¿aceptas ir al mundo? ¿Aceptas cumplir esa misión? Dios le dice, ¿aceptas? Y el alma dice, acepto. Y es cuando ahí Dios introduce nuestra alma en el vientre de nuestra madre. Y es ahí donde se firma el contrato. Porque en el mundo celestial los contratos no se firman en papeles, sino a través de la palabra. Una vez que el alma dice, acepto ir al mundo, amo del universo, se firmó el contrato. Dios te envía aquí. Cuando nacemos se nos hace un silencio. Por eso queda este huequito en nuestro labio superior. Y eso hace que nos olvidemos de todo lo que se nos dijo, para que nosotros aquí lo busquemos. ¿Pero dónde? ¿Dónde voy a recordar todo eso? A través de la lectura de las Sagradas Escrituras, a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si ahí está el propósito y tu misión, y eso vas a tener que tú a volverlo a recordar, conociéndote a ti mismo, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus aptitudes. Reconoce tus defectos, pero también reconoce tus cualidades, porque eso Dios te ha dado. Y teniendo esto, para poder conocerlo, puedes encontrar cuál es tu misión, esa misión que se te dio antes de nacer, antes de ser enviado a este mundo. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Y si hoy eres y conoces al pueblo de Dios, es porque también eso se te dijo. Y espero que con esto puedas tú recapacitar, puedas afianzar tu fe. Y que vivas ahora conociendo que tienes que cumplir una misión. Conociendo que no podemos vivir deambulando en esta vida. Hay un contrato que hemos firmado. Estimado hermano, estimada hermana. Con esto, este estudio que te acabo de dar, quiero que entiendas lo siguiente. Que tu fe no sea mecánica. Que empieces a vivir de acuerdo al propósito de tu vida. Fíjate cuántos años tienes ya. Dios también te ha dado un límite de tiempo para que puedas cumplir tu misión. Se te ha dicho, vas a vivir tienes tanto tiempo para que puedas cumplir esa misión. Y los años pasan y siguen pasando y no somos conscientes de que nuestro tiempo se está acabando. ¿Y cómo nosotros sabemos que nuestro tiempo se está acabando? Porque el reloj que mide nuestro tiempo es nuestro cuerpo. Mírate. Ya estás con canas. Ya estás con arrugas. Ya no es la misma piel de hace 10 o 15 años atrás. No dejes que los problemas, no dejes
que los afanes del mundo cieguen ese conocimiento. No dejes que todas las vicisitudes que puedas pasar opaquen ese conocimiento. Tu cuerpo es el reloj, el que te está midiendo cuánto tiempo te está faltando. Algunos vivirán un poco más, otros menos. Todo, la vida y la muerte depende de Dios. Pero entre tanto estás vivo, esfuérzate en cumplir tu misión, en descubrirlo primero. Descúbrelo. ¿Para qué yo he nacido? Mírate, ¿qué puedo hacer? No vivas por vivir, no vivas mecánicamente como hasta ahora. Reposo, fiesta, luna nueva, trabajo, familia, reposo. Eso es algo mecánico, se ha vuelto algo mecánico y nuestro propósito de vida no estamos desarrollando. Mis amados hermanos, este mensaje es muy importante, que lo entiendas, que lo conozcas, que lo asimiles. El tiempo está pasando. El reloj se está acabando. Y nosotros seguimos igual. No hemos entendido esto. Y de ahí la necesidad para mí compartirles esto. Mis amados hermanos, espero que este mensaje pueda ayudarnos a seguir adelante y bueno, a permanecer firmes como hasta ahora. ¿Sí? Todo este tema que acabo de dar, hermanos, siempre es para la honra y la gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el único Dios.